oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, reunidos, exaltando, alabando y adorando tu precioso nombre, Señor. Rogamos, Padre, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros y tu Espíritu Santo, Padre, tocando mentes, tocando corazones, Señor, tocando cuerpos, Padre, sanando almas, restaurando, Padre, al que está herido, levantando, Señor, al que está caído, fortaleciendo, Padre, al que está abatido, Señor, trayendo consolación, trayendo fortaleza, Señor, trayendo ánimo, trayendo sanidad, Padre, a todo aquel que lo necesita, Señor. Sabemos, Padre, que después de estar en tu presencia, Señor, algo sucede en nuestro interior, nuestro espíritu se vivifica, Señor, nuestra alma se goza en ti, Señor, y aún nuestro cuerpo, Padre, percibe, Señor, tu bondad, tu misericordia y las bendiciones, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Venimos ante ti, Señor, no buscando, Padre, lo propio, sino buscando lo tuyo, buscando tu reino y tu justicia, Señor. Así es que te rogamos, Padre, que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que nos estorba, Padre, para podernos concentrar en ti, Señor, para poder centrar nuestra atención total y absolutamente en ti, Señor, y en el mensaje que tienes en esta tarde para nuestras vidas. Nos has ministrado, Señor, a través de la alabanza y la adoración. Has tocado, Señor, nuestras vidas, Padre, y sabemos, Señor, que lo seguirás haciendo por medio de tu palabra. Que puedas hallar, Señor, en cada uno de nosotros esa tierra, Señor, fértil, donde sembrar la semilla de tu palabra para que ésta produzca el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros a tu tiempo. Porque tú no envías tu palabra, Señor, sin esperar nada a cambio. Tú no siembras la semilla sin esperar que ésta brote, Padre. Nosotros, Señor, somos esa tierra propicia, Padre, que has barbechado, Señor, que has preparado, Señor, a través de la alabanza y la adoración, y ahora estamos listos para recibir tu mensaje, Padre. Te damos gracias, Señor, y queremos dar buen fruto, Señor, de lo que tú nos vas a hablar en este día. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar y mientras se instala ahí, vaya abriendo su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas basadas en este pasaje, una carta que el apóstol Pablo le envía a su hijo en la fe, y le escribe a través de estas dos cartas que redactó Pablo a Timoteo una serie de instrucciones. Estas cartas, la de Timoteo y la de Tito, se les llaman cartas pastorales porque son cartas que el apóstol Pablo dirige a pastores, en este caso a Timoteo y a Tito, que estaban pastoreando iglesias, y estas cartas pastorales sirven justamente para que ellos reciban la instrucción de parte de Pablo para entender cómo debe conducirse un pastor. Y no solamente un pastor, sino un siervo, alguien que ministra, alguien que sirve al Señor en la casa de Dios. Es importante que entienda lo que está escrito aquí en estas instrucciones para que veamos los requisitos que debemos cumplir como ministros de Dios. No es solamente porque yo quiero, no es porque solamente yo siento, sino debe haber un llamado de Dios, y por supuesto hay requisitos que se tienen que cumplir para justamente poder estar ministrando delante de Dios y delante de su pueblo. Y me permito dar un breve anuncio. Estamos ya tratando con aquellas personas que se registraron. Se acuerda que hace unos meses levantamos un censo para ver quiénes querían servir al Señor. Ya estamos en ese proceso. Si usted sigue en el deseo de Dios de servirle, yo le invito que se siga esforzando, que se siga preparando, que siga aprendiendo de la doctrina. Ahí tenemos el material disponible en nuestras páginas, así es que sígase preparando para que entonces los requisitos que establece la palabra del Señor, no son mis requisitos, sino los requisitos de Dios, se cumplan cabalmente en su vida, y de esa forma, si está en su deseo servir al Señor, lo pueda hacer en sabiduría y de acuerdo a los lineamientos de Dios. Por eso nos ve que estamos aquí unos cuantos, porque es un proceso realmente meticuloso. Tenemos que ser estrictos en esto y no poner a alguien nada más porque sí, sino porque cumple
los requisitos que Dios estableció en su palabra. Si eso está en su deseo, yo le invito nuevamente a que se siga preparando y pronto estaremos hablando con usted. Si no lo hizo, apúntese en ese registro para saber que usted tiene el interés de servir en esta congregación, y vamos entonces en el tiempo del Señor a ver si estamos ya listos para que ministre en las áreas que Dios ha puesto en usted. Entonces le decía, aquí en esta carta a Timoteo, Dios le da instrucciones a este pastor joven para saberse conducir en la casa de Dios, saber administrar la iglesia y cómo llevar a cabo este importante ministerio. Sin embargo, aunque es una carta pastoral y que está dirigida específicamente para pastores, para ministros, creemos que hay muchas enseñanzas en ellas, en la primera carta y la segunda carta a Timoteo y en la carta a Tito, que todo cristiano deberíamos de considerar seriamente. Todo cristiano deberíamos de tomar en cuenta gran parte de estas instrucciones, aunque no seamos pastores, aunque no seamos ministros, pero hay unas enseñanzas aquí que aplican por igual a todo creyente en Cristo. Y en específico, lo que nos vamos a referir en esta serie va a ser a 1 Timoteo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Lo leo así en la versión Reina Valera actualizada. Usted, si tiene otra versión, no pasa nada, no hay ningún problema. Aquí estaremos proyectando la Reina Valera del 60 para que veamos lo que dice aquí. Varía un poquito las versiones. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego viene una serie de puntos a observar como ejemplo: en palabra, es el primero de ellos; en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y también en pureza. Sé ejemplo, le dice Pablo a Timoteo. Nos dice el Señor en esta tarde: sé ejemplo. Y yo podría añadirle: sé buen ejemplo. ¿En qué? En estos aspectos que está señalando aquí la Biblia: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es que esta serie hemos titulado Sé buen ejemplo, es el nombre de la serie. Sé buen ejemplo. Son 7 mensajes, si Dios no dispone otra cosa, y hoy vamos a ver el primer tema de esta serie, que lleva por título, repito, Sé buen ejemplo. Y el tema de hoy, primer tema de esta serie, le hemos titulado Introducción. Es una introducción a esta serie de mensajes. Vamos a ver cada semana estos aspectos: cómo ser ejemplo en palabra, cómo ser ejemplo en conducta, etcétera. Pero hoy vamos a ver propiamente la introducción a la serie Sé buen ejemplo. Bien, entonces decíamos que 1 Timoteo 4:12 nos ofrece una serie de lineamientos o aspectos que todo cristiano tendríamos que procurar. Insisto, más allá si tiene una función ministerial, más allá si tiene un rol pastoral o de ministro en la casa de Dios, todo cristiano tendría que procurar esta enseñanza de 1 Timoteo 4:12. Y vamos a ir detallando lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, o lo que nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. Primero le dice: nadie tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. A veces este mensaje propiamente se utiliza para los jóvenes, pero insisto, es una enseñanza que aplica para todo cristiano. Y además el aspecto que aquí se menciona como juventud era muy diferente en ese tiempo a hoy en día. Hoy un joven se considera cuando está alrededor, digamos, de los 18 años, ¿cierto? Tal vez, bueno, se llega a la adolescencia. De la adolescencia se pasa a la juventud y luego a la edad adulta. Entonces, si está tal vez entre los 17 o 18 hasta los, no sé, 25, no quiero excluir a nadie, no está muy claro, pero está más o menos en ese rango de edades, ¿verdad? No le quiero decir que se sienta no joven, pero en este tiempo, cuando Pablo le escribió a Timoteo, la juventud era una edad más tardía de lo que es hoy. En este tiempo, cuando Timoteo recibió esta carta,
se estima, no hay una fecha exacta, pero se estima que tenía entre 35 y 40 años. Y fíjese, se le consideraba un joven, porque en esos tiempos, digámoslo así, que la edad adulta se alcanzaba después de los 40. Entonces, cuando dice nadie tenga en poco tu juventud, no se refiere solamente a un joven como lo conocemos hoy en día, sino que se puede ampliar un poco más la edad. Si a usted no le alcanza en ese rango, bienvenido al club. A mí tampoco me alcanza, me pasé por tantito, pero no es, repito, un mensaje exclusivo para jóvenes, sino para todos nosotros. Solo quiero dar ese contexto. Pero fíjese, entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y mire lo que dice esto en otras versiones, que aquí tomé nota, otras versiones, dice, no permitas que nadie te menosprecie. Así como dice, que nadie tenga en poco tu juventud, otras versiones, este mismo texto en griego traducido al español, lo traducen como, no permitas que nadie te menosprecie. Otra versión dice, no permitas que nadie te subestime. Otra traducción diferente a este pasaje dice, no dejes que nadie te considere menos. ¿Sí? Entonces, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco, que nadie te subestime, que nadie te considere menos. Se podría traducir estas palabras griegas al español. Y si nosotros aplicamos esa frase, no te dejes de nadie, por decirlo así, esa es una interpretación que tal vez estamos equivocados. Y quiera Dios en esta tarde ya a darnos el entendimiento de lo que significa realmente, lo que Pablo le quiso decir aquí a Timoteo, que al español se puede entender como no te dejes de nadie, no le permitas a nadie que te trate así. Así lo podemos entender, ¿cierto? Y sabemos hoy en día todos los problemas que hay en la sociedad justamente por gente que abusa de los demás y los otros que no se dejan, y por eso hoy tenemos una enorme cantidad de conflictos por no dejarse, por no permitir que sea considerado menos. Hay gente que no se deja menospreciar. Hay mucha gente que no se deja subestimar, que no lo consideren menos y reaccionan agresivamente ante esas situaciones. Es como, por ejemplo, si alguien va conduciendo, no sé si a usted le ha pasado, va conduciendo y alguien se le mete. Dígame, ¿qué siente en ese momento? ¿Coraje? ¿Enojo? Por gente prepotente, grosera, imprudente tal vez. ¿Y cómo reacciona uno? No te dejes. Y hasta uno, bueno, no estoy hablando de mí ni de usted, pero de alguien, y se le mete y no, ahora va a ver, y lo rebasa y también se le mete para que vea, para que sienta lo que yo sentí. Y reaccionamos a veces de una forma, o le tocamos al caso, y no es un Dios te bendiga, por favor, pásale, claro, mira. No, usualmente reaccionamos de una manera grosera, agresivos. Y eso le estoy hablando de un caso, tantos más que pueden ser. A lo mejor usted está haciendo una fila, está ahí esperando algún trámite que va a hacer y alguien se le mete a la fila. ¿Qué siente? No siente bonito. Normalmente le dice, ay, qué bueno, te estaba apartando el lugar, qué bueno que ya llegaste. No, uno reacciona con coraje, y porque tenemos ese concepto de no te dejes, no te dejes, y hasta les decimos a nuestros hijos, tú no te dejes, tú defiéndete, tú también dale, tú también dile. Y pudiéramos tal vez interpretar equivocadamente aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, mira, no te dejes, mándalos a volar, tú no te dejes de nadie. Es una frase que utilizamos mucho y eso está fomentando la agresividad. Ciertamente, mis hermanos, hay que ser sabios, ¿verdad? Supo del caso que hubo en la semana, seguramente que está tan difundido en las redes sociales, de una jovencita que falleció a causa de una pelea por el bullying que le hacían a esta jovencita. Sí, hay que ser prudentes, hay que tener un límite, por supuesto, pero no hay que reaccionar con agresividad. Hay que comentarlo con los adultos, los padres, o en este caso los profesores, que hagan algo al respecto. Y yo le invito a usted, padre de familia,
que se acerque a sus hijos y les pregunte, que sus hijos le tengan confianza a usted de lo que pasa en casa. Tal vez están siendo agredidos, tal vez están siendo presionados, están estresados y uno no se da cuenta. Uno los deja en la puerta y va por ellos a la salida y no sabe lo que sucede adentro. Tenga esa aproximación, padre de familia, con sus hijos. Aunque sean adolescentes o jóvenes, tenga esa confianza o fomente esa confianza en ellos para que le expresen lo que está sucediendo, lo que viven dentro de sus aulas o dentro de sus trabajos. Y si hay que tomar cartas en el asunto, por supuesto. No estoy diciendo que no hagamos nada al respecto, pero lo que sí estoy diciendo es que no reaccionemos con la misma agresividad con que somos tratados. Y Pablo, pudiéramos pensar que le está diciendo así a Timoteo: no te dejes de nadie, no se lo permitas a nadie. Y sabe, esa es una interpretación equivocada. No es lo que está diciendo Pablo. Y vamos a entender qué es lo que le dice Pablo a Timoteo, de lo cual usted y yo debemos aprender. Por principio, tenemos que entender que el reaccionar agresivamente, el pagar el mal con el mal, como dice la Biblia, puede derivar en una situación que se salga de control y que haya problemas de violencia, en lo cual le aseguro que usted y yo no queremos estar involucrados. Cuando alguien le habla mal a usted, a veces reaccionamos diciendo: a mí no me hablas así. A ver, a mí no me vienes a hablar así. Y si el otro no está tan suavecito, le va a decir: ¿o qué? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice usted? Pues lo que quieras, ¿no? ¿Se acuerda cuando era bueno para el trompo? Pues lo que quieras. A la salida, pues ahorita mero, ¿qué? Ahí está, órale. Y se deriva eso en una situación. Antes, mire, eran las cosas, digamos, peleas más sanas que ahora, hermano. Ahora le sacan una pistola, un arma y Dios mío, ya no se mide la gente en la violencia. Entonces tenemos que tener cuidado mucho en nuestras respuestas, o ser como Jesús lo fue. Él guardó silencio. Dice que como un cordero fue en silencio al matadero. Cuando los fariseos lo acusaban: tú dices que eres el Hijo de Dios, y vienen unos acusadores que tú vas a derribar el templo y lo vas a reedificar en 3 días. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús no salió, sí. No salió a defenderse, dijo: tú lo has dicho. Y yo me imagino que lo dijo con una paz y una calma que desarmó por completo a sus agresores. Tenemos que tomar enseñanza de esa forma de reaccionar. Y mire, otra forma como podemos reaccionar. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro. Estamos entonces tratando de entender qué le dijo Pablo. Si aquí estuviera Pablo, le diría: a ver, Pablo, explícanos, ¿cómo está eso de que no te dejes? Cuéntanos. A ver, háblanos en toluqueño para poderte entender. Gracias a Dios que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Pablo, sí está aquí, y él sí nos puede dar el entendimiento que le dijo. Mire, otra forma de reaccionar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Fíjese lo que le dice aquí Pedro en esta carta a los discípulos, a los cristianos. Dice: más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos, fíjese, siempre listos para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. Háganlo con mansedumbre y con reverencia. Es decir, cuando alguien nos pida: bueno, ¿tú qué onda? ¿A ti quién te patrocina? ¿Tú qué onda contigo? Dice aquí el apóstol Pedro, y hasta provocadores, hasta buscando el conflicto, retándonos, ¿verdad? A ver cómo reaccionamos. Y dice aquí Pedro: estén siempre listos para responder, dice, con mansedumbre y reverencia, con respeto. Aunque vengan en forma insultante, aunque vengan en forma agresiva, como Pedro nos recomienda, como el propio Jesucristo reaccionó, con respeto, con mansedumbre, con reverencia,
con templanza, dicen otras versiones. Tranquilo, dile, soy cristiano, soy un creyente de Cristo, soy hijo. Pero que tú y que esta. No nos enganchemos, hermanos, en esas provocaciones, porque Satanás usa a los inconversos para hacernos caer y tropezar y dar un mal testimonio. Es lo que está buscando. Satanás, escúchame bien, Satanás ya nos perdió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos de Cristo, amén. Y nada, dice la palabra del Señor, que nada nos arrebatará de su mano. Nada será capaz de robarnos de la mano de nuestro Señor, porque Él es más poderoso que todos. Así es que Satanás ya nos perdió. Haga lo que nos haga, ladre, muerda, patalee, lo que haga, Satanás ya nos perdió a nosotros, los hijos de Dios. Pero está buscando cómo hacernos tropezar para que nosotros no seamos efectivos en el reino, para que nosotros no llevemos a más personas al conocimiento de Cristo. Eso es lo que Él está procurando. Y a veces lo consigue. Por eso cuando vienen este tipo de provocaciones, usted y yo, tranquilo, y conteste con respeto, con reverencia, con templanza. Así ladren lo que ladren, damos una respuesta blanda para apagar esa ira, como dice la palabra del Señor. Así es que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, sí le dice, no lo permitas, no dejes que eso suceda. Pero no le está diciendo que reaccione con una forma agresiva, sino, cállales la boca. No está diciendo eso. Amenázalos, agrédelos. No está diciendo eso. Que eso es lo que nosotros a veces hacemos cuando alguien nos cuestiona y reaccionamos de una forma agresiva. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que no sea menospreciado, para que no sea considerado menos ni tomado en poco, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: no les des razones, no les des motivos para que hablen mal de ti. Entonces, cuando les dice Pablo, no permitas, no dejes, no concedas, está diciendo, no les des motivos para que te menosprecien, para que te consideren menos, para que te subestimen. No les des motivos. No depende de los demás, depende de ti, Timoteo, que no des razones para que te juzguen por lo que haces. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No les des argumentos a los demás para que hablen mal de ti. Esto es la forma, Timoteo, la forma, hermano, la forma, hermana, como usted y yo tenemos que reaccionar ante este tipo de situaciones, es con un buen ejemplo, siendo un buen ejemplo. Que te digan, que te griten, que esto y que el otro, usted y yo debemos dar un buen ejemplo. En lo que ya le dijo Pablo a Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sé un buen ejemplo para que no tengan motivos de menospreciarte, de no considerarte, de subestimarte, de hacerte menos por tu ejemplo. Esa es la forma como usted y yo derribamos argumentos de todos nuestros acusadores. Es lo que hizo Jesús con su ejemplo, con su vida misma. Lo que Jesús dijo, lo hizo, y lo que Jesús hizo es lo que dijo. Porque una cosa le puedo aclarar, mi amado hermano, usted y yo somos ejemplo. De alguna manera u otra,
sobre todo los que tenemos hijos pequeños, estamos siendo ejemplo para ellos. Y no solamente los que tenemos hijos pequeños, aún los que tienen hijos adultos, aún sus hermanos que no están en Cristo, sus familiares que no están en Cristo, sus compañeros en la escuela, sus compañeros en el trabajo, sus vecinos, para todos, escúchame bien, para todos estamos siendo ejemplo, lo quiera o no. Yo ahorita mismo estoy siendo escudriñado por usted y estoy tratando de ser un buen ejemplo. Somos ejemplo. La pregunta es, no es que si lo somos, porque lo somos. La pregunta es ¿qué clase de ejemplo estamos siendo? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estamos demostrando con nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos enseñando a los demás con nuestra vida? Porque de alguna forma u otra la gente nos observa. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo 5. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor con respecto a ser ejemplo. Así es que, mi amado, mi amada, lo quiera o no, usted y yo somos ¿qué? Ejemplo. Uno bueno o uno malo. Cada quien dirá. Mateo 5:16 dice la palabra del Señor: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así es que esto es lo que el Señor nos dice: la luz de ustedes, es decir, la salvación, la luz del Espíritu Santo en nuestra vida, que alumbre, dice, delante de los hombres. Se refiere a todos, creyentes y no creyentes, de modo que al ver sus buenas obras, sus buenas acciones, lo que usted realiza correctamente, dice que glorificarán al Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nuestras buenas acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra respuesta, aún nuestra mirada, dice que alumbre a los demás y glorifiquen al Padre por esas buenas acciones. Eso es por un extremo. Ahora vamos al otro lado, al lado negativo. Vaya conmigo a Romanos 2, por favor. Romanos 2. Entonces en Mateo 5:16 encontramos el aspecto positivo de ser un buen ejemplo, pero también podemos llegar a ser un mal ejemplo. Y aquí en Romanos 2:24 vamos a ver las consecuencias de ser un mal ejemplo. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es, ¿qué dice? Blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Aquí se está dirigiendo a los judíos en específico, pero es una advertencia que también nos puede quedar a nosotros. Si damos un mal testimonio, dice que el nombre de Dios es blasfemado. Imagínese cómo ve Dios esto. Por un lado, siendo un buen ejemplo, alumbrando a los hombres con nuestras buenas acciones para que glorifiquen a Dios, pero por otro lado, el negativo, un mal testimonio, provoca que el nombre de Dios sea blasfemado. Así es que usted y yo nos tenemos que preguntar: ¿estoy siendo un buen ejemplo? ¿Las personas glorifican a Dios por lo que ven en mí? ¿O estoy siendo un mal ejemplo y las personas blasfeman el nombre de Dios por lo que yo hago? ¿Dónde quedamos, hermano? ¿Para allá o para acá? ¿O micha y micha, o a veces de un lado o a veces del otro lado? Tenemos que ser consistentes, mi amado, porque le digo nuevamente,
usted y yo estamos mandando mensajes constantemente. Todo el tiempo estamos mandando mensajes diciendo lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, estamos transmitiendo. Así como usted está ahí sentadito, está sentadita, tranquila, usted me está mandando un mensaje y yo veo, mire, este está aburrido, este está bien interesado, está tomando nota, aquel está pajareando, este está viendo su celular. Usted me está mandando un mensaje y yo lo estoy captando, estoy entendiendo lo que usted me está dando a expresar con su postura, con su actitud, con su mirada. Yo lo sé, mi hermano. Así yo también le estoy mandando un mensaje a usted. Eso es constante. En todo momento y en todo lugar estamos enviando mensajes, tal vez no verbales, pero es el lenguaje corporal, podemos decirlo así, que está diciendo algo. Y a veces es algo bueno y a veces es algo malo. Especialmente, repito, los pequeños, los hijos en edad temprana están aprendiendo de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Así es que tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿estoy siendo un buen ejemplo o estoy siendo un mal ejemplo? ¿Estoy dando mal testimonio? ¿Se imagina si usted aquí me ve y yo digo, hermano, gózate en el Señor, vamos a alabar, y me ve todo enojado, molesto, incómodo, con una cara agria? Por supuesto que no me va a creer lo que yo le diga. Por supuesto. Porque tenemos que ser congruentes en lo que decimos con lo que hacemos y viceversa. Así es que estamos mandando estos mensajes y especialmente a los no creyentes y a las personas en edad temprana están recibiendo un mensaje de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos invita, nos exhorta a que seamos un buen ejemplo. Recuerda la semana pasada que veíamos algunos aspectos en los cuales el Señor nos dice, hazlo tú. Es decir, que el Señor nos provee todos los elementos para que usted y yo lo hagamos. Y hablábamos, por ejemplo, de ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Hablábamos también de ser, en este caso, un buen ejemplo. Depende de ti qué ejemplo estás dando. Depende de mí qué ejemplo estoy dando. Ahora bien, si a pesar de esto, si a pesar de ser un buen ejemplo, esforzarnos, tratar de vivir la vida que le agrada al Señor, y le aclaro una cosa, mi amado, no somos perfectos, por supuesto, vamos a seguir cometiendo equivocaciones, pero sí debe ser perceptible que esas situaciones de error, de tropiezo, de mal ejemplo, cada vez sean menores y menos frecuentes. Eso va a denotar en usted y en mí que estamos madurando. Mire, no está para saberlo, pero bueno, aquí está mi esposa, no me dejará mentir, y el Señor sobre todo. Las discusiones que tenemos mi esposa y yo estaban buenas. Nos dábamos unos agarres al principio de nuestro matrimonio. De repente sí, de repente otra vez. Gracias a Dios, llevamos un buen tiempo que no nos peleamos, y espero no hacerlo al grado como lo hacíamos al principio. No quiero decir que nos peleemos, que discutamos. No me malinterprete. Es decir, que es notorio en nuestra relación matrimonial que nuestras diferencias, que las tenemos y las seguiremos teniendo seguramente, ya no nos llevan o ya no dejamos que nos lleven a una situación que antes, al principio, era un fuerte conflicto, unas peleas muy buenas. Ahora, gracias a Dios, por su gracia y por su Espíritu Santo, ya no son así. Cada vez somos más controlados por el Espíritu y por la palabra, y ya no concedemos que una situación así que antes sí derivaba en algo muy fuerte, ya no es ahora sí. ¿Cierto? Gracias. ¿Cierto? Sí. ¿Qué? Ya no es así. Y eso se tiene que ver en cada uno de nosotros. Estoy hablando de la relación matrimonial, pero estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Debe haber un avance progresivo, tal vez lento,
pero siempre tenemos que estar mirando hacia atrás y decir, antes me enojaba más, antes reaccionaba de una forma más violenta, antes no me quedaba callado, antes no me aguantaba. Y tenemos que entonces dar un testimonio de cómo vamos madurando en el Espíritu, de cómo vamos creciendo. Pero si es un área de nuestra vida que todavía no rendimos al Señor y todavía nos deleitamos en el pecado de la carne, entonces dé por hecho que va a seguir tropezando igual, o tal vez hasta peor, porque a veces ni la palabra dejamos que haga un efecto en nosotros. Por eso el ser ejemplo depende de usted, depende de mí. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos convence, que nos exhorta, que nos redarguye. Tenemos la mente de Cristo para someter nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Tenemos todo. Depende entonces si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Podrá decir, es que no se lo merece, para que aprenda, para que entienda, para que sienta lo que yo siento. ¿Sabe qué? Eso no va a lograr nada positivo, ni en su vida, ni en la vida de la otra persona. A veces creemos que por maltratar a alguien va a aprender, para que sufra el canalla. Pero no, el único que lo puede cambiar es Dios, es el Espíritu de Dios. Y nuestro buen testimonio, nuestro buen ejemplo puede ayudar a que ese cambio se dé. Pero si nosotros somos conflictivos, somos peleoneros, somos broncudos y nos gusta también entrarle, créame que eso no va a traer nada bueno. Un mal ejemplo derrumba todo lo bueno que pudo haber construido poco a poco. Es como algo que en un 2x3 se pierde, un arrebato, una falta de control puede echar por tierra todo lo que venía consiguiendo esforzadamente. Así es que procuremos, mis amados hermanos, continuar en esa línea de ser un buen ejemplo. Ahora bien, si a pesar de ello, si a pesar de nuestro esfuerzo, y créame, solamente la persona sabe lo que se está esforzando por hacer las cosas correctamente. A veces nosotros mal juzgamos cuando vemos algo porque nos remonta tal vez a lo que era esa persona en el pasado y recordamos cómo era, cómo nos trataba, cómo reaccionaba, y tal vez ahora, por la gracia de Dios, esa persona está queriendo cambiar. Esa persona está queriendo ser diferente, pero nosotros a veces anulamos cualquier cambio, cualquier mejoría que está logrando porque no hemos del todo perdonado lo que nos hizo antes. Y recordamos hasta levantar una ceja. No, ya, no has cambiado para nada. Eres el mismo, eres la misma. Espérate, dale chance. Dale oportunidad, sé más condescendiente, ten más templanza, déjalo que se exprese. Y aunque sigan en lo mismo, el Señor nos invita a ser buen ejemplo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Nuevamente, si a pesar de todo esto no vemos una respuesta favorable en los demás, si a pesar de nuestro buen testimonio, de nuestro buen ejemplo, de nuestro apartamiento de las cosas pecaminosas, si a pesar de todo esto no conseguimos una respuesta favorable en los demás, mire lo que dice Mateo 5:11 como parte de las bienaventuranzas, que por cierto nuestros hijos están estudiando allí en el salón de niños. Mateo 5:11 dice: bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. ¿Por qué? Por mi causa, mintiendo. Bienaventurado. Aunque te maltraten, aunque te menosprecien, aunque te consideren menos, aunque te subestimen, por tu buen comportamiento, por tu buen ejemplo, el Señor te dice: bienaventurado.
bienaventurada. ¿Vas a reaccionar igual que como te están tratando? No hay bendición. ¿Reaccionas con templanza? ¿Reaccionas con mansedumbre? Siendo un buen ejemplo, eres bienaventurado. Y el Señor se está agradando de ti. El Señor te está bendiciendo doblemente. Eso es ser bienaventurado, más que bendecido, aunque el mundo haga lo que haga. Amén. Bien, entonces regresando a lo que le dice Pablo a Timoteo, ya entendimos que a lo que se refiere con juventud, ya entendimos a lo que se refiere con no permitas o que ninguno tenga en poco, pero fíjese también lo que dice, sino sé ejemplo, estoy en 1 Timoteo 4:12, dice, sino sé ejemplo de, no dice para, dice, sé ejemplo de los creyentes. Esto significa que usted y yo estamos supuestos a ser un ejemplo de los creyentes, a ser un ejemplo, vamos más allá, a ser un ejemplo de los cristianos, más allá todavía, a ser un ejemplo de Cristo. Usted y yo estamos llamados a ser un ejemplo de Cristo. Porque se dice cristiano, ¿cierto? ¿Sí se dice cristiano usted? ¿Y sí lo es? ¿De verdad? ¿De veritas, de veritas? Sí, amén. No lo dude. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, mi responsabilidad, mi compromiso es ser un buen ejemplo de Cristo. Por eso me llamo, me digo, me dicen cristiano. Cristiano significa ser una réplica de Cristo, ser una imagen de Cristo, un reflejo de Cristo. Eso es ser cristiano. Y muchos lo que hacen es justamente cuando saben de este compromiso, dicen, no me miren a mí. Vean a Cristo. Yo me la saco bien fácil. Oye, pero tú mira que... No me veas a mí, no me veas a mí. Ve a Cristo, ve a Cristo. Pero ¿cómo van a ver a Cristo si no es a través de ti? ¿Cómo van a ver a Cristo si no es reflejado en tu vida? ¿Dónde está? A ver, sí, sabemos que está en espíritu. Pero ¿cómo van a ver a Cristo? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo diría? ¿Qué haría? Si no es a través de ti. Así es que no digas a la próxima, no me vean a mí, hermanos, no me vean a mí, vean a Cristo, vean a Cristo. No, vean a Cristo en mí. ¿Te atreverías a decir eso? Ve a Cristo en mí. Ve que tanto he permitido a Cristo vivir en mí. Ve a Cristo a través de mi testimonio. Ve a Cristo a través de mis palabras. Ve a Cristo a través de lo que yo hago. O más allá, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1, no lo busque. Aquí los chicos nos ayudan a proyectarlo si lo necesita ver. 1 Corintios 11:1 dice, sean ustedes imitadores de mí, está hablando el apóstol Pablo, sean imitadores ustedes de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bueno, es que ese era Pablo, Pablo es otra onda, Pablo es otro nivel. No, eso también es para usted, eso también es para mí. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es algo que todos deberíamos decir con certeza, con argumentos, pero sobre todo con demostración. Pero hermano, si usted y yo nos comportamos inapropiadamente, si usted y yo no damos buen testimonio, pues claro que diremos, no me vean a mí, no me vean a mí, vean a Cristo. ¿Por qué no lo van a ver a través de ti? Deberían de verlo a través de ti. De hecho, alguien dijo por ahí, no sé si estoy
cambiando la frase, las palabras textuales, pero alguien dijo por ahí, y si no, apúntamelo, yo lo estoy diciendo, a lo mejor es autoría mía, no lo sé. La única Biblia que están leyendo las personas es tu vida. Está padre, ¿no? Apúntamela. No sé quién lo dijo. La única Biblia que alguien está leyendo es tu vida. Porque tú eres, esto sí lo dice la palabra del Señor en la segunda carta a Corintios. Le dice Pablo que dijo, ustedes son una carta o son un libro que demuestra o da testimonio de nuestro trabajo en el Señor, de nuestra obra. Así es que usted y yo somos como una Biblia donde la gente está leyendo lo que dice la palabra del Señor con respecto a un hijo de Dios. Así es que usted y yo estamos predicando con nuestra vida y de alguna forma le estamos dando a los demás a leer la Biblia a través de nuestra vida. Y tal vez sea lo único. No conocen nada de la palabra del Señor, pero a través de usted, a través de mí, están sabiendo lo que dice Dios en su palabra. Porque, insisto, somos observados todo el tiempo. La gente nos examina, la gente nos evalúa para ver si lo que hacemos coincide con lo que decimos, para ver si nuestra vida es congruente con lo que está escrito en la palabra del Señor, o hacemos cosas que no son bíblicas. La gente no, es falta de entendimiento en eso. La gente entiende y capta y analiza y dice, mira, sí es cierto. Lo que dice es cierto porque lo vive, lo demuestra. Eso es lo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta en todo momento y en todo lugar. Porque se imagina esta situación. Tenemos mal testimonio delante de las personas. Somos un mal ejemplo de lo que debe ser un hijo de Dios. Y de repente usted y yo, por lo que sea, decimos, somos cristianos, pues decir, espérame, tú, el de los chistes colorados, tú, el de las borracheras, tú, el morboso. ¿Se imagina? Hasta se van a sorprender hoy, porque estamos diciendo algo que no es congruente con nuestra vida. En cambio, si usted y yo mantenemos un buen testimonio, una vida ejemplar y nos comportamos bíblicamente, sin que lo digamos, la gente se va a dar cuenta que somos diferentes. Es decir, ¿por qué tú no dices malas palabras? ¿Por qué tú no te ríes de los chistes obscenos? ¿Por qué tú no miras mal a las mujeres? Entonces le puedo decir, porque soy cristiano, soy un creyente en Cristo por su gracia. Sin que lo diga, la gente lo va a saber. Pero eso se debe al buen ejemplo. Entonces, esto nos lleva, mis amados, a hacer lo que decimos ser, a ser congruentes. Aquí en la iglesia, qué bonitos todos, pero allá afuera, en medio del mundo, ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a saber. Y mire lo que dice, vaya conmigo a Mateo capítulo 23, por favor. Mateo 23, mire, aquí está hablando el Señor Jesucristo acerca de los fariseos, de los escribas, que eran gente muy instruida en la ley del Señor, pero cuya vida era pésima, era un testimonio fatal acerca de lo que debería ser un creyente en Dios. Primero, el libro de Mateo capítulo 23, en el versículo 3, mire lo que dice Jesucristo a sus discípulos y a la multitud, dice, así que, 23:3 de Mateo, así que todo lo que les digan estos señores, conocedores de la ley,
de la palabra de Dios, háganlo, todo lo que les digan, y guárdenlo, es decir, pónganlo por obra. Dice, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así es que, mi amado hermano, si lo vas a decir, dilo, pero no solamente lo digas, hazlo. Si no, mira, ¿sí? Cierre. Ahí hay otro peligro que ahorita le comento, pero si vamos a decirlo, hagámoslo, respaldemos nuestras palabras con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Seamos íntegros, seamos congruentes, para que entonces no se nos aplique aquí este juicio que Jesucristo está haciendo a los que dicen, pero no hacen. Y les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, ustedes háganlo, está bien, pero no hagan como ellos hacen, porque son un mal ejemplo. Escuchaba la vez pasada de un pastor, y espero no ser de esos, hermano, pero escuchaba la vez pasada de un pastor, dice que este pastor en su iglesia predicaba de una manera impresionante, la gente tocada por la palabra de Dios, por el mensaje de este pastor, la elocuencia que tenía, la forma de presentar el mensaje, inmejorable, pero su vida personal era caótica. Y decían los hermanos en esta iglesia que no querían que se bajara del púlpito, porque mientras estaba en el púlpito predicando, wow, pero nomás bajaba y era un caos. Tenemos que ser íntegros. Aquí, como les digo, qué bonitos nos vemos todos, pero allá afuera, especialmente cuando estamos a solas, ahí tenemos que ser. Cuando no hay ningún hermano, a ver, ¿no hay nadie? Órale pues. Ahí es donde se tiene que ver nuestra integridad. Ahí es donde se debe ver nuestra congruencia. Y no porque alguien lo vaya a ver o nos vaya a juzgar. Podemos pasar desapercibidos entre la gente del mundo. Pero Dios nos está observando, Dios nos está mirando, y no vaya a ser que nos haga aquí como le dijo Jesucristo a estos fariseos, les dijo hipócritas en el versículo 23 de Mateo 23, hipócritas les dice, o les dijo ciegos en el versículo 26. Qué fuerte, que Dios nos ayude para no llegar a ese nivel de ser falsos. Es como alguien que le dice a su hijo, hijo, no fumes, hijo. ¿Qué es eso? O con todo el aliento de tabaco, no fumes, hijo. No mientas, no robes. Y es un ladrón. Es incongruente. Claro, hermano, si alguien lo dice así, no le van a creer, a menos que esté ya en la cama moribundo por cáncer en los pulmones. Ahí sí se la creemos. O al menos que esa persona esté en la cárcel pagando una condena por haber robado. Ahí sí. Pero de otra forma, no es congruente lo que decimos contra lo que hacemos, y eso nos hace perder credibilidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en Pedro, que cuando estaba con los gentiles se comportaba como los gentiles, es decir, los que no eran judíos, y venían los judíos, dejaba a los gentiles, se iba con los judíos y se comportaba con los judíos. Ya se les decía, se tienen que circuncidar y tienen que guardar las fiestas. Y Pablo, cuando se dio cuenta de esto, dice que fue y lo exhortó, hasta le dijo hipócrita. En Gálatas 2, no lo busque, pero lo puede leer después, Gálatas 2, versículos 11 al 14, dice que lo enfrentó cara a cara. Pedro, ¿cómo te estás comportando de una manera con los gentiles? Haces las cosas que ellos hacen y te comportas de una manera diferente con los judíos y haces lo que ellos hacen, poniendo cargas en los gentiles que no son necesarias. Gálatas 2, versículos 11 al 14, Pablo mismo enfrentando a Pedro por esa especie de hipocresía. Así es que tenemos que
cuidarnos, hermanos, de nuestro buen ejemplo, porque inclusive eso nos puede llevar a hacer lo que conocemos en la Biblia como piedra de tropiezo. Dice, ay de aquel, dijo Jesucristo, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Ay de aquel que por su mal testimonio haga tropezar a los nuevos creyentes o aún a los no creyentes de un mal testimonio. Dice, más le valdría amarrarse, dice, una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Ay de aquel. Y no es tanto como un lamento, sino pobrecito. Oh, déjamelo agarro, déjamelo. Y vas a ver, por hacer tropezar a los pequeños en la fe. Así es que, por otro lado, si usted y yo vamos a decir que somos cristianos, que no le dé vergüenza. Pero entonces, si usted tiene un mal testimonio, o yo tengo un mal testimonio, cambiémoslo. Y a lo mejor usted tiene años de ser cristiano y no se ha atrevido a decirle a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares que es cristiano. Bueno, cambie su comportamiento, cámbielo. Y a partir de ahora compórtese siendo un buen ejemplo de acuerdo a la palabra del Señor. Y hasta la gente se va a sorprender. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué estás diferente? Y puede darle testimonio. Oye, pero pues si tú eras aquel que hacía esto y yo me acuerdo que contigo nos íbamos y hacíamos aquello. Bueno, sí, estaba equivocado, era el de antes. Ahora me he comprometido con el Señor. Ahora quiero vivir la vida que le agrada al Señor. Por favor, perdóname por el mal ejemplo que te di en el pasado. Ahora vas a ver un nuevo yo. Un nuevo yo comprometido con el Señor. Amén. ¿Usted está dispuesto a ser ese nuevo yo? ¿Ese nuevo usted? Y dar buen testimonio como hijo de Dios, porque habrá quien diga, no, pues mejor me quedo calladito, mejor no digo nada porque soy un mal ejemplo de un cristiano, mejor que ni sepan que soy cristiano. La palabra de Dios también nos advierte al respecto y nos dice que si usted y yo lo negamos, Mateo 10:33, vaya conmigo si quiere. ¿Qué pasa si usted dice, mejor no digo nada? Así tengo lo mejor de dos mundos. El fin de semana me voy a la iglesia, muy bien, y entre semana con mis cuates, muy bien. Pero fíjese lo que dice Mateo 10:33, nos advierte al respecto y nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que, hermano, hermana, usted que ya está en Cristo, ya no lo niegue. Ya no niegue ser cristiano, ya no niegue ser cristiana. Tampoco es para que ande ahí gritándolo no, con su vida de testimonio, con nuestra vida demos ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios y solitas las conclusiones llegarán cuando nos pregunten. Pero ya no lo neguemos. Ya no neguemos la salvación que Cristo nos ha dado con un mal comportamiento, con un mal testimonio, porque eso en cierta forma es negar a Cristo. Cuando yo no vivo a Cristo, cuando yo no demuestro a Cristo en mi vida, entonces lo estoy negando. Y el Señor me advierte que si yo lo niego delante de los hombres, Él me va a negar delante del Padre. Y tal vez tengo que reflexionar si no me irá a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Te decías, pero no eras. Decías, pero no hacías. Ya, hermano, ya no juguemos a ello, por favor, y demos un buen ejemplo como hijo de Dios. Esto también lo dice a los apóstatas, los que niegan la fe. Les dice que con sus hechos niegan esa fe. Y dice que se convierten en gente abominable, desobediente y reprobada. Lo dice Tito 1:16. Que la gente que niega, que dice conocer a Cristo, pero lo niega con sus hechos, es alguien abominable, desobediente y reprobado. Tito 1:16 así lo dice. Ay, Señor, que Dios
nos ayude, hermanos, para dar buen testimonio. Y repito, mi amado, tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto de lo que usted y yo tenemos que ser. A eso aspiramos, a eso nos esforzamos para llegar a ser como Cristo, ¿cierto? Gracias. Dice que alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es lo que queremos ser, como Cristo. Y cada que vayamos a hacer algo, preguntémonos qué haría Cristo en nuestro lugar, en esta situación que estoy viviendo. ¿Qué haría Cristo? Y para eso yo, por supuesto, tengo que conocer lo que haría Cristo de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, y que el Espíritu Santo nos revele también: Señor, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Qué hago, Señor? Dime. Y el Espíritu Santo, en su misericordia, bien nos puede decir: yo haría esto. Y por supuesto lo preguntamos con el deseo de ser obediente al Señor. Pero es cierto, mi hermano, y reconozcámoslo, yo me apunto en esa lista, que a veces fallamos y a veces somos un mal ejemplo. Yo he sido un mal ejemplo, sigo siendo en ocasiones mal ejemplo. Le pido perdón si he sido mal ejemplo para usted. No quiero que por mi causa usted tropiece. No quiero que por mi mal testimonio usted se vuelva al mundo o se aleje de este lugar decepcionado. No es lo que busco, y le pido perdón si de alguna forma lo he sido. Quiero esforzarme para ser un mejor ejemplo. Por eso tenemos a Cristo como el ejemplo perfecto. Tenemos a los siervos que en la palabra del Señor Dios nos permite conocer su testimonio, los apóstoles, los discípulos. Pero también entre nosotros tenemos buenos ejemplos. Yo aprendo de muchos de ustedes. Ustedes son buen ejemplo para mí en diferentes áreas que a mí me falta hacerlo. Pero esforcémonos, mis amados, para ser un buen ejemplo, especialmente para los nuestros, los que nos ven las 24 horas del día, los que conviven con nosotros en nuestro hogar. Que seamos un buen ejemplo, porque ¿a qué venimos aquí, hermanos? A hacer cosas si en la casa no las hacemos, si en la casa somos todo lo contrario a lo que somos aquí. Yo sé que eso es una contradicción que lastima mucho, especialmente a las esposas cuando ven que el varón acomedido, esforzado y servicial en la iglesia, pero en la casa no hace lo mismo. Es muy mal testimonio. Así es que vamos a continuar la próxima semana con esta serie, viendo cada uno de los aspectos de 1 Timoteo 4:12, pero hoy el Señor nos invita a que sigamos esforzándonos por ser un buen ejemplo, dejar un buen legado, y de esa forma no nos tendrán en poco, no nos van a subestimar, no nos van a tener en menos si somos un buen ejemplo. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Dios, te rogamos, Señor, tú que estás aquí en esta presencia, tu presencia está aquí en medio de nosotros. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a lo que hoy nos has hablado, a lo que hoy nos has enseñado, Señor, a ser un buen ejemplo, a dar buen testimonio como hijos tuyos. Perdónanos, Padre, si hemos hecho tropezar a alguien. Nos llenamos de temor, Señor, de tan solo pensar que por nuestra causa alguien dejó el camino de Cristo, alguien se apartó, alguien volvió al mundo, o alguien no quiere venir a Cristo por nuestro mal ejemplo. Perdónanos, Señor. Queremos ser buen testimonio. Ayúdanos, Dios. Amado hermano, amada hermana, si tú reconoces que has hecho algo equivocado y que ha hecho tropezar a la gente, ponte
ponte a cuentas con el Señor. Toma este tiempo para pedirle perdón a Dios y que el Señor tenga bien restaurar tu buen testimonio. Por supuesto, depende en gran medida de ti, de lo que tú hagas para Cristo, de cómo vivas la vida en Cristo. Y tal vez ese mal ejemplo que dejaste en sus corazones, Dios te conceda borrarlo y cambiarlo por un ejemplo de lo que sí debe ser un hijo de Dios. Que el Señor tenga bien ayudarnos por su gracia a que a través de nuestra vida la gente conozca de Cristo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dile quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale un fuerte aplauso a aquel que tiene